Vamos a ir a la palabra de Dios. Les invito a abrir Lucas capítulo 18, versículo 18, donde tenemos otro mensaje de la serie Lecciones de Fe. Y ahora ustedes están viendo el título en pantalla, Lecciones de Fe. Y estamos en Lucas capítulo 18 al 27. Con el tema, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Fe en mí o fe en Dios? ¿A dónde es que quieres tener puesta tu fe? ¿En ti? ¿En el hombre? ¿En los hombres? ¿O en Dios? Parece sencillo, ¿verdad? De entender, creo yo. Pero lo difícil a veces es a la hora de las horas. ¿A dónde está puesta nuestra confianza? Ya en la realidad. Aquí llegamos entonces a la famosa historia del joven rico. De aquí vamos a derivar las lecciones. Entonces decimos Lucas 18, versículo 18. Nos dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Una historia muy interesante. He visto algunos, he oído utilizar esta historia para decir que la salvación no es por gracia, por fe, sino por medio de las obras. Y les quiero decir que en realidad la lección de esta historia es lo opuesto. Es lo opuesto. Es darnos a entender que es imposible que el hombre se salve por medio de sus buenas obras. La salvación es una obra de Dios, es un milagro de Dios. Si alguien va a ser salvo, es porque Dios lo salvó, pero no es porque él se pudo salvar. Y viene este joven, pues asombroso, porque según él dice que él había guardado todos los mandamientos de Dios. Todos. Porque le preguntó: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le señaló los mandamientos. Ahí está, dicen algunos: salvación por obras. Espérese, lea hasta el final el asunto. Y entonces, como el joven dijo: todo lo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Una cosa: da lo que tienes a los pobres y sígueme. Y me llama mucho la atención porque la Escritura dice que se puso muy triste. Y dice que cuando Jesús vio que se había puesto muy triste, pero muy triste, el hombre, se ve que este hombre de verdad era sincero. No sentía que era salvo, pero sentía él que era muy bueno, pero como que algo le hacía falta. Y de verdad este hombre quería ser salvo. Quería ser salvo. Quería tener la certeza de ser salvo, de tener vida eterna. Pero cuando le pusieron en la balanza, salvación o el dinero que tienes, no pudo.
No pudo tomar la decisión y eso lo entristeció, porque él hubiera querido que concordara en lo mismo, salvación más también tal como él era, su dinero, aunque le había, digamos, pagado a Dios de otra manera, guardando los demás mandamientos, pero solo ese, parecía que tenía solo un pecadito, el amor al dinero, parecía. Ahora, empecemos a desarrollar un poco más sobre esto. Bien, primero le dice maestro bueno y Jesús le corrige, no me diga bueno porque no hay ninguno bueno. Veamos en primer lugar, hermano. El hombre no es bueno, no hay hombre bueno, aunque él lo diga, aunque diga que es bueno. Cuando este joven le dice maestro bueno, fíjense bien lo que le está diciendo, maestro bueno. Otros no le decían simplemente así, le decían Señor. Ya esto cambia las cosas. Señor es en el griego kurios, que es el mismo título que se le aplica a Dios. Señor, Dios. Pero este le decía maestro. En realidad este joven no creía que Jesús fuera Dios, el Hijo de Dios, sino un maestro como todo, un maestro bueno, un hombre bueno. Pero entonces algunos dirían, no, es que no puede ser Dios porque Jesús le dijo, solo uno hay bueno, Dios. Si no le hubiera dicho, solo yo, Dios, soy bueno. No, Jesús lo estaba probando de esta manera. Es como que le hubiera dicho a este joven, si crees que solo soy un maestro bueno, te equivocas. Si crees que soy un maestro humano y me dices bueno, no corresponde, porque solo Dios es bueno. O sea, ¿qué soy para ti? O sea, le está dando a entender que a ningún ser humano le puede decir bueno, aunque sea un gran maestro, profeta, lo que sea, no se le puede decir bueno. Bueno, en un sentido, ¿verdad? Usamos el término de alguien que es bueno, pero en el sentido, en cómo él lo estaba ligando con la identidad de Jesús, en realidad no hay nadie bueno. Todos los hombres somos pecadores. Si él le hubiera dicho Señor, es otra cosa. Pero si solo crees que soy un maestro, no me llames bueno. Solo Dios es bueno. Ahora, esto no puede negar que en otras partes de las Escrituras dice que Jesús es Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios. No por este versículo voy a negar lo otro. Hay que saber entender a qué se refiere Jesús, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos, que este hombre era un hombre como muchos hay en Israel, que estaban acostumbrados, dice, a echarse flores unos a otros. Le digo bueno para que él también me diga bueno. Muchas veces la gente es así, te adulo y digo cosas maravillosas de ti porque espero que tú en tu momento también digas cosas maravillosas y me lisonjees y me adules. Así estaban acostumbrados ellos. Precisamente aquellos que dependen de las obras para ser salvos son muy así, muy dados a ver quién es el más espiritual, quién es el más santo de todos. Y se están midiendo con nosotros hombres a ver quién es el mejor, quién es bueno, maestro bueno. Jesús ya conocía a este tipo de hombres. Miren lo que les dijo en otra ocasión. Esto se lo dijo a los judíos. Miren, les dijo: ¿cómo podéis creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? O sea, ¿cómo van a creer en mí? Porque tienen ese bloqueo en su mente, en su corazón, que les gusta echarse gloria y darse gloria unos con otros. Que lo llamen buenos, maravillosos, maestro aquí, maestro ahí, y a ti también te digo que eres
mejor que hay aquí en Israel. ¿Cómo iban a creer en Jesús? Si para llegar a Dios hay que reconocer la realidad. No hay ni uno bueno, todos somos pecadores. Por eso vino Jesús a predicarles y lo rechazaron, porque se creían sumamente maravillosos por lo religiosos que eran. Ayunaban, estaban en las sinagogas, se lavaban, se bañaban antes de comer. Según ellos eso los iba a limpiar del corazón. Esto se come, esto no se come, no comemos cerdo. Creían ellos que se iban a limpiar. Y Jesús se los dijo. No es lo que entra al hombre lo que lo contamina, la comida, sino lo que sale del corazón del hombre. Jesús iba al grano, iba al fondo de las cosas. Jesús traspasaba todas las capas de religiosidad de la gente. A Jesús no lo engañaba nadie. En otro texto dice, en Juan, en aquel momento muchos creyeron en Él, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conoce lo que hay en el corazón del hombre. Entonces Jesús conocía a este hombre. ¿Cómo pueden creer en mí si lo que les gusta es darse gloria unos a otros y no buscan la gloria de Dios, sino la de ustedes? Ahora, en otra escritura dice, Romanos, capítulo 3, miren bien, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, y lo repite y lo recalca, no hay ni siquiera uno, así dice. Y está citando un texto del Antiguo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento declaran la realidad. No hay ni uno bueno. Pero bueno, sigamos desarrollando el argumento. El hombre que confía en sí mismo como justo está engañado. Mire lo que sucede acá. Jesús le dijo, bueno, le preguntó, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Aquí, pues claro, no le dijo, cree en el Hijo de Dios. A otros sí les dijo, a otros sí se les dijo así, cree en el Hijo de Dios y será salvo. Pero este no. ¿Por qué? Porque conocía que este hombre estaba enfocado en obras, pero empecinado en que el ser humano se salva por hacer buenas obras. Entonces como que Jesús dijo, lo voy a hacer que se dé cuenta, porque él se cree muy bueno. Y efectivamente, parece que sí, era, digamos, lo que ante los demás puede ser bueno a alguien. Lo que ante sí mismo puede tener en su conciencia de que yo soy bueno y algo se merece, aunque sabemos que no hay nadie bueno ni perfecto, pero en ese sentido le da los mandamientos, honra a tu padre y madre, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué revela esto? Yo creo que él era muy sincero y que él buscaba que Jesús lo felicitara. Imagínense que decirle a un maestro, bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud, he sido fiel, te felicito, hijo, fabuloso, pocos como tú. Pero como Jesús no seguía el juego de ese ambiente religioso, donde se dan gloria unos a otros, no le dijo nada, no lo felicitó, sino que le puso algo todavía más severo. Ahora, entonces, ¿qué está sucediendo acá? El muchacho este confía en sí mismo más que en Dios. ¿Qué? No, si él está tratando de guardar los mandamientos de Dios, hay una cosa muy engañosa, hermano, en esto de las obras. La gente cree que le cree a Dios y no se da cuenta que confía más en sí mismo que en Dios. Miren en el contexto, el antecedente, en este mismo capítulo, retrocedamos al versículo 9.
igual está describiendo a uno de esos típicos religiosos del pueblo de Israel, de aquel tiempo, y todavía, ¿verdad? Dice 18:9, a unos que confiaban, ¿en qué dice ahí? Que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, y entonces la parábola del publicano que está orando y le decía a Dios: gracias Dios porque no soy adúltero, porque doy diezmo, porque soy de la religión, porque hago esto, porque hago lo otro, y no soy como aquel pécoro que está allá, pecador, adúltero. Y estaba el publicano, que ni se atrevía a entrar al templo y a ver a Dios. Solo le decía: Señor, sé propicio con mi pecador, conmigo. ¿Qué sucedió? Jesús dice que el que fue perdonado fue el pecador, y este otro, religioso, no fue perdonado. ¿Por qué dice? Porque confiaba en sí mismo como justo. Ahí está el punto. Confiar en uno mismo como justo. Confiar en uno mismo como justo puede llevar a que uno se vuelva engreído, arrogante, farisaico, que se crea más santo que los demás, dice, y menosprecia a los otros, a otros que no los considera dignos como él es digno. Y eso hay mucho en la vida, hermano. No, esto no es una cosa del pasado, eso existe, es el corazón humano pecador, que aun cuando tenga religión, cae en una trampa. Entonces, confía en sí mismo, da arrogancia. O también puede suceder que uno insiste en confiar en uno mismo, pero no tiene paz porque nunca logra confiar en sí mismo, porque siempre se va a ver defectos y pecados. Hermano, yo te aconsejo, no trates de confiar en ti mismo, porque si tratas de confiar en ti mismo, ¿qué vas a ver? Vas a ver tus errores, lo que no logras hacer. Nunca vas a tener la paz maravillosa del Señor. No tratemos de confiar en nosotros mismos. No hace falta y no se puede. Si no caes en el engaño, en el momento en que digas yo merezco, ya estás engañado. Y si no, vas a tener siempre una lucha con la culpa, con la falta de méritos, con una identidad destruida. Creo que los complejos tienen que ver con esto, porque estamos tratando de encontrar en nosotros mismos algo que nos diga yo valgo, mírenme. No tienes que tratar de hacer eso, porque es la misma situación que tiene el fariseo, que se está viendo a sí mismo y lo que él hace. Pero como el fariseo lo que tiene es que tiene una gran fuerza de voluntad para ser religioso. Ayuna, está en todo, guarda meticulosamente mandamiento, y con esa fuerza de su voluntad él se envanece. Pero el que no tiene esa fuerza de voluntad ve lo defectuoso que es, pero es el mismo principio de estar confiando en uno mismo o tratando de confiar en uno mismo continuamente. No sale de eso. Hermano, la gran liberación a nuestra vida viene cuando ya no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Lo que es imposible para los hombres, va a decir Jesús aquí a continuación, es posible para Dios. Lo que es imposible para ti, es posible para Él. Tú no lo logras con tus méritos, mi hermano. Tú no lo logras con tus habilidades y tu fuerza y tu poder, no lo logras. Eso lo logra Dios. Entonces, ¿de qué temer? Si Dios tiene todo bajo su control y está en su poder. Lo que tú no puedes manejar, Él lo maneja. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a hablar un poquito más de eso. Cae el argumento dentro de poco. Pero vamos a una tercera cosa. El hombre nunca va a llenar las demandas de la ley de Dios. Cuando el hombre dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús, como lo conocía y conoce a cada hombre, hizo lo siguiente: te falta algo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. A otros no les dijo eso, a otros que vinieron a Él.
No a toda la gente le pedía eso, porque otros no tenían ese problema, pero revela que el problema de este joven, que aunque era religioso y era muy moral, y yo creo que era muy sincero, pero tenía un gran pecado, el amor al dinero. Y por el dinero él hacía todo. Amaba más el dinero. ¿Así? ¿Cómo puede ser? Sí. En otras palabras, lo que Jesús hizo es bajar a este joven del pedestal en el que él creía que estaba. Le bajó su arrogancia. Aún una arrogancia de alguien sincero y muy moralista. Sí, hay. Y lo dejó como un pecador, entristecido. Siempre, hermano, que una persona diga que es buena, no es así. Ante los demás puede hablar y decirlo, pero Dios lo conoce. En un momento dado Dios podría decirle, y tal pecado, y tal adicción que tienes, y tal manía que tienes, yo te conozco en lo secreto. Así que mi hermano, ni se atreva a enaltecerse usted, ni yo, ni nos atrevamos. Somos salvos, ¿sabe por qué? Por la gracia de Dios. Porque para usted y para mí era imposible salvarnos. Así lo dijo él. Era imposible. Mire, hermano, pero téngalo bien, para usted ha sido imposible salvarse. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, su sublime gracia nos alcanzó y nos ha perdonado y nos ha salvado. Para Él sí es posible, para mí es imposible. Pero que esto marque su vida para siempre. No podemos llenar las demandas de la ley. Siempre va a haber algo en el cual quebrantamos y quebrantamos y quebrantamos. ¿No lucha usted con algún pecado? Sí. A veces gana, a veces no. A veces lo piensa, no lo hace, pero lo piensa. ¿Y qué es eso? Que el pecado está en usted. Porque no, yo no hago nada malo, pero lo piensa. Ahí está. No, pero claro, si lo hace, va a llevar graves consecuencias. Pero eso no quiere decir que usted es santo porque no lo hace, porque lo piensa. Llegado el momento, lo haría. ¿O no? Sí, hermano, así dice la palabra. Si solo está siendo guardado por la misericordia de Dios y por la sinceridad que usted tenga de hacer la voluntad de Dios, pero naturaleza pecaminosa la tiene y la ley no la logra satisfacer aún siendo ya creyente. Por eso no estamos bajo la ley. Si viviéramos bajo la ley, tendríamos que guardar hasta la última J y la última tilde, dice, de todo. No, es que si va a guardar la ley, tiene que guardarla toda, así dice la Escritura. Tiene que echarse toda la carga encima. Porque dice que si guarda una parte y quebranta un solo mandamiento, se hace culpable de todo. La ley es perfecta. No se puede guardar la ley de una forma imperfecta. Tiene que ser perfecta. ¿Qué le parece? Vaya, no digamos los mandamientos morales, pero hay una cantidad de mandamientos como que no coma cerdo, que a las prostitutas las apedreaban y cosas de ese tipo. Y algunos enfatizan la Torá y la ley. Ojalá sepan lo que están hablando. No nos engañemos. Jesús nos conoce. Jesús sabe que nadie es capaz de guardar de forma perfecta la ley. Por lo tanto, nadie se puede salvar por las obras. Necesita que sea Dios quien lo salve, porque no está perdido. Entonces, está perdido aquel que cree que se va a salvar por buenas obras. Está engañado. Eso no puede ser así. La ley es perfecta. Ninguno de nosotros llena. Pero vamos a un cuarto punto y último. El hombre no puede, pero Dios sí puede.
Al ver entonces la respuesta de Jesús, entendemos el propósito de esta parábola. Y miren lo que sucedió. Cuando Jesús le dijo, vende lo que tienes y sígueme, el hombre se puso triste. Y los que estaban alrededor, y dijo, cuán difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. Ese es el pecado del rico, aferrado a su dinero y no sigue a Jesús. Más querría que Jesús lo estuviera siguiendo a él. Quieren hacer a Jesús a su manera, no sigue. Claro, no todos, ¿verdad? Hay excepciones. Algunos, por ejemplo, dice de Zaqueo, tenía mucho dinero, pero cuando llegó Jesús a su casa dijo, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres, y si a alguien lo he defraudado, le he robado, se lo voy a devolver 4 veces. Va. Claro, si hubiera dejado todo, al día siguiente Zaqueo hubiera andado mendigando y pidiendo, se quedó sin nada. Lo pensó bien. ¿Qué dijo Jesús? De cierto digo que hoy mismo ha venido la salvación a esta casa. Hombre sincero, estaba tomando. O sea, no todos son así, pero hay muchos. Qué difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Pero cayeron en el razonamiento los que estaban ahí, que aunque no seas rico exactamente, que tengas mucho dinero, pero con lo que tengas, o digamos lo poco que tengas, puede ser que haya una actitud de aferramiento a lo que tenemos y no estaríamos dispuestos. Entonces, dijeron los que estaban alrededor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Al ver que las demandas de Jesús, y ya voy a aclarar esto, que las demandas de Jesús, pero en realidad son, hermanos, las demandas de la ley de Dios, son tan grandes. Dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Porque si nos vamos a la ley, ¿quién podrá ser salvo? Si tú pretendes guardar la ley y la observas bien, te vas a dar cuenta que hay algo que no estás haciendo de la ley. Y no una, varias cosas. No las estás haciendo. Aún siendo creyente, no las estás haciendo. Tienes la intención, pero no las estás guardando como debe de ser. Y no las has guardado toda tu vida. Las quebrantaste muchas veces, esas leyes. ¿Cómo se arregla esto? Solo con el poder de Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí está ya empezando a revelar la salvación por gracia. La salvación por fe es que te des cuenta que ahí está la ley. Digamos, la ley no muere. Como dijo Jesús, ni una jota ni una tilde se va a abrogar. Ahí está la ley. Pero lo que Jesús vino a predicar no fue la ley, no fue la Torá. Si ustedes recorren los evangelios, no hay un énfasis de Jesús. La Torá, la ley, como yo veo en algunos sitios, redes de algunos que están haciendo judíos, que ya ni predican a Cristo, sino que la ley es lo que predican. Entonces, no vino Jesús a enfatizar eso. ¿Qué vino a enfatizar Jesús? El reino de Dios. Y si nosotros buscamos en comparación, escasas las veces que Jesús mencionó la ley, y una cantidad de veces mencionaba el reino de Dios. El reino de Dios es algo más completo. Es cuando Dios, por medio del Señor Jesús, le dio el sentido a la ley, el verdadero sentido. ¿Y qué era esto? Que la ley es perfecta, pero el hombre es imperfecto. Y no te puedes salvar por la ley, sino por el poder de Dios, por Jesucristo, por su gracia. Entonces tú eliges que te quieras salvar por la ley. Ahí está la ley, está viva. Si tú la quieres hacer vigente para ti, adelante, trata de ser salvo por medio de la ley, pero antes de que comience el camino ya estás derrotado, no vas a poder. Así que no te queda de otra que confiar en Dios, humillarte y decirle: Señor, solo tú. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero que esto marque toda nuestra vida, no solo para salvación. Hemos confiado en Jesús y creemos.
que solo un milagro de Él nos ha salvado, solo el poder de Dios. Pero no temas, porque Dios es fiel y Él es estable. No confíes en ti. ¿Qué vas a confiar en ti? Un día puedes dar una decisión. Yo me comprometo que hoy sí voy a guardar toda la ley. Ay. Confías en ti mismo. A los 3 meses has abandonado esa decisión. Mejor no confíes en ti mismo. Pero mira, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es estable y tu seguridad está mejor en Él que en ti. ¿Te parece? Entonces mejor pásate al Señor Jesús. Y además, como le dije, que esto nos marque no solo para salvación, sino que Dios nos quiere dar a entender que en todas las batallas de nuestra vida, en todas las situaciones que enfrentamos en nuestra vida, no confíes en ti. La fe no es en ti, la fe es en Dios. Ten fe en Dios, Él sí puede. ¿Qué es lo que estás pasando ahorita? ¿Qué estás viviendo que te tiene cargado y preocupado? Recuérdate, la fe no es en ti, la fe es en Dios, porque lo que es imposible para el hombre, o sea, para ti, es posible para Dios.